Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Albright y en este lunes de marketing y negocio musical, que es el primero de esta serie, si quieres seguir toda esta serie completa te voy a dejar por aquí arriba a la derecha y también el hashtag en la parte de abajo de Albright Marketing y Albright Negocio para que lo puedas ver. Hoy vamos a ver el copyright, porque es una de las cosas más importantes que debemos de conocer cuando estamos hablando ya de distribuir nuestra música y del negocio musical. ¿Qué es el copyright? ¿Cómo se consigue? ¿Cuántos años dura? ¿Qué es lo que abarca? Cuántos tipos diferentes de derechos de autor hay, etcétera. Así que no te vayas a ir y quédate conmigo a lo largo de todo este video. A lo largo de este video vamos a responder algunas de las preguntas más importantes de los derechos de autor y del copyright, porque bueno, copyright tal cual es la palabra en inglés, pero sería derechos de autor. Ok, así que vamos a empezar primero por la definición, ¿no? ¿Qué son en sí los derechos de autor? Y es que los derechos de autor es aquello que te otorga a ti como creador de algo, puede ser de una obra artística, puede ser también de una obra industrial, te otorga ciertos derechos sobre esa creación. Para poder tener los derechos de autor también es muy importante que esta obra sea tangible, que sea algo que puedas ver, que puedas escuchar, que puedas sentir. No vale decir tengo una idea o solo por platicárselo a alguien, eso no te da a ti derechos de autor. Tiene que ser algo ya tangible, ¿no? Tienes que haberlo creado para que eso te genere los derechos. Pero eso es solamente en principio, porque realmente lo importante no solamente es obtener los derechos de autor al crear algo, sino cómo poder tú verificar, cómo comprobar o demostrar que efectivamente tú eres quien creó eso y por lo tanto los derechos de autor te pertenecen. Entonces, ¿para qué sirven los derechos de autor o para qué sirve el copyright? En general, el copyright te sirve para que tú puedas explotar esa obra, ¿no? La puedas obtener algún beneficio, ¿no? Ya sea que lo vayas a vender, que le vayas a sacar copias, que lo vayas a rentar, que lo quieras licenciar, cualquier otra cosa que le quieras hacer a esa obra, los derechos de autor es lo que a ti te va a dar esa habilidad de poder hacer con esa obra lo que tú quieras. Así que para eso sirven los derechos de autor y para que si alguien de repente sale con una idea muy similar o simplemente te copió, tú puedes demostrar que tú hiciste eso primero y que eso te pertenece y la otra persona te está copiando y en alguna disputa, pues bueno, tú puedas salir ganando de ese pleito. Ok, entonces una pregunta importante, ¿cómo se hacen los derechos de autor? Bueno, pues como les comentaba, en el momento en el que tú creas la obra, podría decirse que ahí ya automáticamente en ese instante se reconoce que los derechos de autor son creados y te pertenecen a ti. Pero como les digo, lo importante realmente es cómo poderlo demostrar. Y para eso normalmente se necesita de un tercero, servicios de un tercero. Normalmente puede ser el gobierno, así que tienes que ir a registrarlo de manera física o también otra manera que es una de las más prácticas y la que yo utilizo es hacerlo a través de en línea, ¿no? Algunos servicios te permiten registrar tus obras, tu copyright en línea. Simplemente puede ser algunos con un costo pequeño, algunos pagas una anualidad y registras lo que sea. Pero bueno, hay más. También cuando estamos hablando de cada país, normalmente cada país tiene su institución que se va a dedicar a la gestión de derechos de autor. Así que dependiendo del país que tú seas, yo te recomiendo que vayas e investigues que en tu país, por ejemplo, no sé, Argentina, derechos de autor, o México, derechos de autor, Colombia, ¿no? Colombia, derechos de autor. Así tú vas a saber en tu país cuál sería el instituto o la institución a la cual te tienes que acercar para saber cómo registrar tu obra. Y ellos te van a decir cuáles son los requisitos, porque obviamente cada país tiene sus propios requisitos, ¿no? Que si necesitas llevar una identificación, tu obra, una copia, no sé, demostrar algo para mostrar fechas, etcétera. Todo eso va a depender muchísimo. Ahora, cuando estamos hablando en línea, es un poquito más sencillo, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, en otro episodio, no ya tal cual dedicado a cómo registrar tu derecho de autor. Hoy solamente vamos a hablar en sí de qué es el copyright, ¿no? Y los diferentes tipos, que es lo que vamos a ver en un momento más. ¿Cuánto duran los derechos de autor? Esta es una pregunta también bastante habitual y la respuesta en general es que los derechos de autor van a durar desde el momento en el cual se crea la obra durante toda la vida del autor y después de que el autor muere, entonces son otros 70 años. Ahora, si esto fue una coautoría, es decir, dos o más personas se vieron involucradas en la creación de esa obra, en ese caso se comienza a contar a partir de la muerte del último de los integrantes. Vamos a decir que, por ejemplo,
entre 3 personas hicimos una canción, ¿no? Y vamos a decir que yo me muero el 2022, otro se muere el 2030 y el último integrante se muere hasta el 2040. Pues bueno, hasta partir del 2040, que fue la fecha en la cual se murió el último integrante, a partir de ese entonces empezarían a contar los 70 años. ¿Qué pasa una vez que se terminan los 70 años? Pues bueno, esos derechos de autor dejan de pertenecer a la persona que creó eso o al grupo de personas que creó eso y se convierte en dominio público. Dominio público significa que tú ya puedes utilizar esa obra para transformarla sin tenerle que pedir permiso a nadie, porque antes de ese periodo tú tendrías que pedirle permiso para empezar al autor y además tener que partir, en el caso por ejemplo de un remix, ¿no? O de un cover, tú tendrías que darle su porcentaje a ese autor, ¿no? Y tú quedarte ya con el restante. Pero después de que pasa a ser de dominio público, ya no le pides permiso a nadie y tú te puedes quedar con el 100% de lo que te vaya a generar. Y otro de los temas más importantes es conocer cuántos tipos diferentes de derechos existen, ¿no? Porque a veces nada más hablamos en general de derechos de autor, pero sobre todo en el mundo de la música existen otros tipos de derecho. Por ejemplo, está el derecho sobre el máster, están también derechos sobre las licencias de sincronización, derechos conexos, hay muchas cosas más, derechos de distribución. Y aquí es donde hay que comenzar a hacer la distinción, ¿no? Entre cada uno de ellos. Así que vamos a dividirlo principalmente en 2 categorías. La primera y la más fácil de entender son los derechos de autor. Así que, por ejemplo, yo, Olbaid, en este momento escribo una canción, ¿no? Ya sea con papel y lápiz o ya sea a través de un programa de producción musical. Yo soy el creador y en el momento en el que yo creo esa melodía, en el que escribo la partitura, en el que usé el piano roll y me salió una progresión de acordes y una melodía, en ese momento se crean los derechos de autor, podría decirse, y me pertenecen a mí. Y aquí, mientras más cosas tengas para demostrar que eso es tuyo, mejor, ¿no? Por ejemplo, la fecha original de cuando se inició ese proyecto, la fecha cuando exportaste eso por primera vez, ¿no? Que se guarde ahí la fecha, si mandaste un correo, en el correo que venga la fecha, mientras más tengas, mejor. Y obviamente, después de que creas eso, la versión final, digamos, de tu canción, pues bueno, registrarlo en alguno de los servicios que vamos a ver en futuros videos, pero solo para darles un ligero adelanto, uno de ellos es safecreative.org y el otro es enotari, enotario, pero es enotar.io. Ok, esos dos son algunos de los servicios en línea donde puedes registrarlo. Como les digo, es importante demostrarlo, no solamente tenerlo, porque al tener algo centralizado, que tú puedes decir, esta persona avala y me dio este certificado y me dio este link donde tú puedes verificarlo, lo convierte en todo mucho más práctico que si tienes que estar sacando el FLP y correos y verificar fechas en caso de una disputa legal. Pero bueno, esa es, digamos, la rama 1, ¿no? Los derechos de autor y te pertenecen a ti como creador y de nadie más. Luego vienen también de la otra rama, del otro lado, y aquí ya hay muchas más variantes porque esos son derivados, derechos derivados de cómo se implementó esa obra. Ok, una cosa es que yo, por ejemplo, escribo en una hoja de papel la letra de una canción. Ok, eso fue la composición, fue la creación. Pero en el momento en el que yo me siento al programa de producción musical, prendo mi micrófono, pongo el botón de grabar y comienzo a cantar, a grabar la letra, en ese momento la creación, digamos, un poquito abstracta, ¿no? Que está en la hoja de papel, se está convirtiendo en una grabación, ¿ok? Y sobre esa grabación también existen derechos. Eso es lo que se conoce como los derechos sobre la grabación o sobre el máster. Y porque aquí tenemos que ir un poquito hacia el pasado y pensar en que antes, cuando las discográficas firmaban un contrato, a lo mejor por ejemplo, los Beatles, ¿no? Ellos escribían la canción, cada uno de los músicos tocaba su parte, pero la disquera era quien ponía el dinero, quien ponía los recursos para grabar eso, ¿no? Les compraba los instrumentos, pagaba al ingeniero, pagaba la sesión de grabación, ¿no? En la cabina, pagaba al ingeniero de mezcla, de máster, de microfoneo, etcétera, ¿no? Entonces, como ellos ponían el dinero, digamos que el vinilo que se creaba o el cassette que se creaba, esa primera copia o esa primera materialización de la obra artística, eso era el máster, no era la obra original. Y entonces la disquera sobre ese vinilo o ese máster era el que tenía los derechos. Actualmente ya no tenemos ni un vinilo ni un cassette, sino que todos son archivos digitales. Aquí el equivalente sería tal vez el archivo WAV o el archivo FLAC final, ¿no? El de audio sin pérdidas,
que tú generas antes de pasarlo a las distribuidoras. Ese podría decirse que es el máster, es la versión 1, la versión original, ese es el máster. Entonces aquí algo muy importante es que aparte tú de tener tus derechos de autor de manera pues ya garantizada, también hay que leer los contratos cuando estamos con las disqueras y tratar de la medida de lo posible que los derechos sobre el máster te sigan perteneciendo a ti, y sobre todo si tú hiciste la producción, ¿no? Desde tu recámara, ¿no? Y que si tú en algún momento decides que ese máster se deje de distribuir, o ese máster aparezca o no en un comercial, o este máster alguien le va a hacer o no un remix, entonces tú vas a tener, digamos que, poder de voto sobre ese máster, sobre esas decisiones. Porque si no lo haces, entonces solamente y cedes los derechos de ese máster, entonces la disquera va a decidir por ti. Independientemente de que tú lo hayas creado, de que tú lo hayas escrito, hayas ideado los acordes o la melodía, pues bueno, tú puedes hacer tu propia grabación, pero tú por tus medios. Pero esa grabación original sería de la disquera, ¿no? Y esto es un poquito complejo a veces de entender, y podemos hacer, digamos, el ejemplo o la comparación tal vez con el mundo cinematográfico, ¿no? Porque cuando hacemos una película, ¿a quién corresponde o de quién es la película? ¿Es de los actores? ¿Es del guionista? ¿Es del director? ¿O es del productor? Pues bueno, aquí realmente el que pone el dinero para que todo eso se haga es el productor, ¿no? La productora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los actores les están pagando por actuar. Al director le están pagando por dirigir. Al que hizo las grabaciones o los efectos especiales, pues bueno, cada uno de ellos se les paga por su trabajo. Pero no es únicamente hasta que se termina la película y el productor comienza a distribuirla y lo manda a los cines, y eso es cuando por fin se comienza a generar dinero y recupera eso que pagó esa inversión, y bueno, además ya puede generar ganancias. Es el productor el que está, digamos que, poniéndose en riesgo con su dinero, ¿no? En un proyecto que a lo mejor todavía ni genera nada, no simplemente pensando es una inversión si le va a generar o no dinero. Entonces en la música es igual, aunque en una sola canción participe, no sé, contrataste un instrumentista para que tocara la guitarra, un ingeniero de mezcla para que lo mezclara, un ingeniero de máster para que lo masterizara, y luego tú compusiste la letra, y luego a lo mejor llega la disquera y él puso el dinero para pagarle a todos los demás. Pues bueno, ahí es donde se tienen que negociar esa clase de cosas para ver a quién le va a corresponder el máster. Por eso es que normalmente mi canal es eso, ¿no? De autoproducirse, hacer todo tú mismo, incluso la distribución, para no tener ningún problema de ese tipo. Ok, quería hacer mucho hincapié en cuanto a los derechos sobre el máster, porque es de los que más causa confusión. Y aquí, para poner un ejemplo más adicional, solo para que vean hasta a qué extremo puede llegar esto, está el caso de Taylor Swift, que seguramente ya lo habrán escuchado tal vez. Y es que Taylor Swift, en sus primeros contratos, ella no tenía derechos sobre su máster, ¿no? Sobre esas primeras grabaciones. Entonces, si de repente, algo pasó también similar con Kanye West, si de repente la disquera decidía que esta canción tenía que aparecer en un comercial y al artista no le parecía, pues ni modo, no podía opinar porque ella no tenía los derechos sobre el máster. O si alguien más, o digamos que la disquera quebraba y le vendía el máster a alguien más, de nueva cuenta Taylor Swift no tenía ninguna elección sobre eso. Pero, ¿qué es lo que podía pasar? Ahí su contrato había un pequeño hueco, porque había la posibilidad de ella poder regrabar, y obviamente cuando tú regrabas todo desde cero, estás creando un nuevo máster, ¿no? Y si de repente yo tuviera acceso a esa partitura, yo podría hacer una nueva grabación y una nueva reinterpretación, y eso sería un nuevo máster, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con los covers. Entonces, cuando haces un cover, tú pagas la licencia de, digamos, al autor, pero la grabación es tuya. Entonces tú tienes derecho sobre la grabación, no sobre la creación original, que es la letra, la melodía, pero sí sobre la grabación. No sé si me explico. Y es lo que está haciendo Taylor Swift, regrabando todo su álbum para que sean nuevos masters, y ahora sí ella tenga control sobre esos masters y sepa dónde van a sonar y quiénes hacen remix y dónde salen y qué cosa y qué no. ¿Ok? Así que un nuevo ejemplo que pueden investigar un poco más, está bastante interesante. Ok, entonces ya queda claro que cuando tú eres productor, tanto los derechos de autor como de el máster te pertenecen a ti, pero también hay otros derechos. Otro de ellos son los derechos de distribución, y eso es otra cosa que a veces se puede encargar un sello discográfico, o también lo puedes hacer tú mismo. Por ejemplo, si firmas con un sello discográfico, pues bueno, como les digo, tú te quedas con el autor, te quedas con los derechos del máster, pero solo la distribución es lo que te genera esa distribución. Ahí es donde eso se parte a la
mitad o dependiendo del porcentaje que se haya acordado en el contrato. Normalmente es 50%, ¿no? Si distribuyen a las tiendas, digamos a Spotify, y de 1 millón de reproducciones te llegan $2,000, pues bueno, de esos $2,000 que fue la reproducción, ya te tocaría a ti a lo mejor la mitad, ¿no? de todo eso, y al sello le tocaría la otra mitad. Otra de las cosas es que si tú te distribuyes por ti mismo, eres un artista independiente, por ejemplo usando DistroKid, que es lo que hago yo. Si quieres aprender un poco más, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que veas cómo subir tu propia música a Spotify, iTunes, Amazon, Google, sin necesidad de nadie más. Lo puedes ver ahí. Y es que dependiendo de la distribuidora que tú uses y si lees el contrato, normalmente dicen que ellos simplemente distribuyen, son los derechos de distribución, pero los derechos de autor y los derechos del máster te siguen perteneciendo a ti. Ok, simplemente es eso. Cómo lo llevan a las tiendas, cómo lo hacen, digamos, accesible a todo el mundo, esos son los derechos de distribución. También existen otras cosas que se llaman los derechos de sincronización. Los derechos de sincronización es, digamos, como el permiso para poder utilizar tu canción en algo que esté sincronizado con audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, con un video musical, con un comercial, o que aparezca en una película o tal vez en un videojuego, ¿no? En ese caso, si se utiliza tu canción para esos asuntos, ahí es donde te podrían llegar a pagar también un cierto porcentaje, y dependiendo del contrato que haya, ¿no? Tú podrías tener voz de voto o no. Esos son los derechos de sincronización, o cuando se pide una licencia de sincronización. Y bueno, ya para que el video no se haga también más largo, vamos a dejar simplemente al aire que aparte del copyright, donde tú exiges esos derechos de explotación sobre una obra artística, también hay que saber que existe el opuesto, algo que se llama copyleft, ¿ok? Donde, se reconoce que yo soy el autor, pero se puede explotar como sea, con ciertos matices, pero eso lo vamos a ver en un video más adelante. Así que vamos a dejarlo hasta acá como uno de los primeros episodios de la sección de lunes de negocio y de marketing musical. Espero que les haya gustado, y sobre todo me gustaría que me fueran dejando en los comentarios qué otra clase de temas sobre marketing y de negocio musical les gustaría ver en esta sección, porque es una sección que se va a ir transformando, que va a seguir avanzando durante mucho tiempo más. No es un curso que simplemente va a tener un número contado o limitado de episodios, sino que siempre se va a ir transformando, siempre voy a ir añadiendo nuevos episodios, pero dependiendo de lo que ustedes me digan que quieren ver, es lo que va a aparecer. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque si no lo activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mis cursos y mucho más. Eso sería todo por este video, y nos vemos en la próxima.